Bueno, chicos, entonces el día de hoy nos corresponde hablar sobre otro componente forme de la sangre que son los leucocitos. Los leucocitos son células sanguíneas derivadas de la médula ósea, el tejido hematopoyético, eh, que prestan función celular al sistema inmunológico, es decir, hacen parte del componente celular del sistema inmunológico. Hay muchas de estas células en sangre, pero también parte de estas células están pasando al intersticio y otras en este momento están pegadas en el endotelio esperando a ser reclutadas o listas para pasarse al intersticio si son necesitadas. Es decir, cuando estamos hablando de sangre hablamos de leucocitos porque gran parte de ellos están suspendidos en la sangre. Pero habrá leucocitos especializados y no especializados en muchos tejidos en el cuerpo y viajando y distribuyéndose de acuerdo a las necesidades. La mayor parte de estas células suspendidas en solución salina tienen forma esférica. Sin embargo, esas células son capaces de algo que no son capaces los glóbulos rojos y es de desplazarse en la dirección específica en la que son necesitadas. Es decir, tienen un movimiento propio que es voluntario para esa célula y que es dirigido hacia un gradiente de concentración de sustancias llamémoslas de alarma, para que los leucocitos se presenten en ese sitio. Ese proceso de movilidad voluntaria en dirección al sitio de la lesión o el sitio donde son necesitadas, esas células lo llamamos quimiotaxis y es parte crítica de su función. Un adulto varón sano tiene entre 4.000 a 10.000 leucocitos por milímetro cúbico. Un conteo menor a 4.000 leucocitos por microlitro se denominará de ahora en adelante leucopenia y un conteo mayor a 10.000 leucocitos por microlitro hasta 19.999 lo llamaremos leucocitosis. Leucocitosis. C y S, leucocitosis. Cuando el conteo de leucocitos es mayor es 20.000 o mayor, ya no hablamos de leucocitosis, sino de una condición específica que se llama reacción leucemoide. Tener esa cantidad de leucocitos para un adulto, bueno, para cualquier individuo, excepto uno, no es normal. Por tanto, los médicos nos cuidamos de hablar de leucocitosis de 25.000 porque eso ya es una reacción leucemoide. El cuerpo está reaccionando a algo y es una leucemia, una neoplasia derivada de los leucocitos, o es una respuesta inmunológica tan desmedida que parece una leucemia. Por eso lo llamamos reacción leucemoide. En un solo individuo, este comportamiento de concentración de leucocitos es normal. Ustedes que ya vieron la histología de la sangre, ¿saben en qué persona la reacción leucemoide es fisiológica? Están dormidos todavía. Entonces, la concentración de microorganismos normal en el líquido amniótico debe ser cero. Una sola bacteria ya es causal para diagnosticar corioamnionitis. No debe haber bacterias en el líquido amniótico. Eso quiere decir que el embrión y el feto especialmente se desarrollan en un medio aséptico, un medio libre de microorganismos patógenos. Sin embargo, si todo sale bien, 40 semanas después de haberse iniciado la gestación, el niño tiene que venir a este mundo y lo hace fisiológicamente a través del conducto vaginal pasando por el periné de la mamá, siendo este uno de los sitios que normalmente contiene más microorganismos en todo nuestro microbioma superficial y con muchos más microorganismos ahora que la mamá lleva 8 o 9 meses bajo el efecto inmunosupresor de la progesterona.
es muy importante para la gestación que la mamita haga una disminución de la función del sistema inmune, porque eso previene el ataque inmunológico del sistema inmune de la mamá sobre la criatura que carga en el abdomen. Entonces, las mamitas cuando están en gestación sufren más flujos vaginales infecciosos, sufren más infecciones de vías urinarias, a algunas les da más gripita y se debe a que la progesterona está inmunomodulando las funciones maternas, disminuyendo la actividad general del sistema inmune. Entonces el niño nunca ha visto una bacteria y el día que nace conoce todas las bacterias del conducto vaginal materno, el periné materno. Muchas mamitas se hacen popó cuando están en trabajo de parto, paren y dan a luz. Y además las bacterias que estaban presentes en la piel de la mamá, más todos los microorganismos del médico que no se puso bien el tapabocas, el hospital, etc. Entonces, en los recién nacidos, durante las primeras 72 horas de vida, el neonato tiene un conteo que típicamente está entre 20 a 25 mil leucocitos por microlitro. Lo que en el adulto nos preocupa mucho, llamamos reacción leucemoide. En el recién nacido nos parece normal porque ese bebé tiene que pelear contra todos los microorganismos que nunca ha visto, sin capacidad de producir anticuerpos de ese día, y tiene que luchar con todos el mismo día a la misma hora. Para terminar el cuento, imagínense que uno nace eh, primero la cara y luego los pies. Eso quiere decir que todas las mucosas ubicadas en la cara se van a contaminar primero. El niño sufre de una colonización rápida de microorganismos y tiene que defenderse de todos los que se están metiendo al mismo tiempo. En el único paciente en el cual la reacción leucemoide es tolerable, esperable y normal es en el neonato. Cuantos más años cumplimos, menor nuestra médula ósea hematopoyética y por tanto la menor capacidad que tenemos de hacer esta respuesta. Los adultos mayores no deberían hacer nunca una reacción leucemoide y de hecho lo que esperamos de ellos es que cuando tienen una infección severa hagan leucopenia, el conteo de leucocitos disminuya, porque los leucocitos se van al campo de batalla a hacer su trabajo y entonces se mueren, se fatigan, hacen apoptosis, necrosis, se pierden el material purulento. Como sea la situación, el abuelito tiene problemas para recuperar los leucocitos invertidos en esta defensa y por tanto la respuesta típica del adulto mayor frente a la infección es la leucopenia. Siempre, siempre, siempre sospechen de pacientes adultos que tienen en una infección un conteo mayor a 20.000 leucocitos por microlitro. Hay que descartar una neoplasia tipo leucemia. Ahora, no es lo mismo cuando yo hablo del conteo total de glóbulos rojos que el conteo total de leucocitos, porque los diferentes tipos de glóbulos rojos todos tienden a tener la misma función. Control de la presión sanguínea, transporte de gases, balance oncótico del plasma y mediación reológica de la sangre. Entonces, como en los leucocitos hay diversos linajes y diversos tipos, no es lo mismo tener 4.000 leucocitos siendo todos linfocitos que 10.000 leucocitos siendo todos neutrófilos. Entonces necesitamos tener un recuento diferencial. Los leucocitos los vamos a dividir en dos grandes grupos que son los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos o polimorfonucleares tienen gránulos y dependiendo de la afinidad de estos gránulos por los pigmentos, yo los voy a designar como neutrófilos, eosinófilos, eosina ácida, y basófilos, afines por los pigmentos básicos. Y los agranulocitos los voy a meter en dos grupos, el complejo monocito macrófago y los linfocitos. Entonces, hablemos de cada uno. Primero, los neutrófilos. Los neutrófilos son los leucocitos más abundantes en la sangre. Los neutrófilos son los leucocitos más abundantes en la sangre. Entre el 60 al 70% de todos los leucocitos en sangre, en 60 al 70% de todos los leucocitos en sangre son neutrófilos. Los neutrófilos son particularmente buenos para responder frente a la invasión de microorganismos tipo bacteria y tipo virus. Cuando una persona tiene menos del
60% de neutrófilos, yo hablo de neutropenia. Cuando tiene más del 70%, yo hablo de neutrofilia. Estos cambios en el conteo proporcional de los neutrófilos me puede hablar a mí claramente de la presencia de infecciones por bacterias y virus. Sin embargo, la interleucina 1 que han visto ustedes en inmunología es muy buena para producir el reclutamiento y la quimiotaxis del pool fijo de los neutrófilos. Eso quiere decir que inflamaciones agudas, así no Profe, presenten, señor. es que creo que tu pantalla... Ah, ya no. Es que se veía negro, entonces me estaban diciendo que no se veía nada, pero Ah, ya no, regresé. no, lo siento, no me había dado cuenta. Gracias por avisarme. Pero ya se ve la proyección de leucocitos. Sí, profe, ya volvió. Listo, listo. Entonces los neutrófilos van a responder frente a bacterias y virus. Es decir, que cuando uno ve un cuadro hemático con leucocitosis y neutrofilia, leucocitosis y neutrofilia, uno puede estar pensando en una infección por bacterias o por virus. Los neutrófilos tienen múltiples gránulos, pero en las tinciones típicas de la sangre, como Giemsa, hematoxilina eosina, esos gránulos no se ven pigmentados, por tanto lo que vemos es un núcleo multilobulado que los clasificará por estadios de maduración como encallados, en bandas y segmentados. Los neutrófilos suspendidos en la sangre tienen unos movimientos ameboides bien interesantes. Si ustedes en YouTube buscan leucocito persiguiendo una bacteria, hay varios videos de neutrófilos y de macrófagos persiguiendo bacterias en una suspensión de sangre en agua y se ve muy interesante cómo son persistentes hasta que finalmente alcanzan el objetivo y lo destruyen. La función de los neutrófilos como células del sistema inmune corresponde a ser fagocitos primarios, es decir, hacen parte del sistema inmunológico en su respuesta de ataque, la respuesta celular innata. Es decir, los neutrófilos fagocitan todo cuanto se vea extraño, todo cuanto se vea extraño, incluso si ese material no es sustancia viva, todo cuanto se vea extraño, mientras el tamaño de la partícula que intentan fagocitar se lo permita. Los neutrófilos son las primeras células en responder frente a una infección porque no requieren reconocimiento de anticuerpos, que puede tomar hasta unos 15 días para producirse, para poder fagocitar los microorganismos. Sin embargo, como células de respuesta primaria, también tienen un defecto y es que su fagocitosis puede verse inhibida por un exceso de microorganismos. Es decir, si el neutrófilo está atacando ya microorganismos y los fagocitas los destruye, el producto de fagolisosoma, que queda como residuo de la destrucción del microorganismo, no tiene maneras de ser expulsado o removido del citoplasma del neutrófilo una vez ha terminado el proceso de fagocitosis y destrucción del microorganismo. ¿Eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a que la fagocitosis se puede saturar en el leucocito. En ese neutrófilo puede acabarse la capacidad de fagocitosis y esta se cumple con un plazo. Es decir, el neutrófilo si sale hoy de la médula ósea, si sale hoy de la médula ósea y no hay ninguna infección, no se utiliza de ninguna manera, puede vivir hasta unos 3 o 4 meses en la sangre. Sin embargo, si el neutrófilo sale hoy y hay una infección severa, el neutrófilo se va para allá, fagocita hasta que no puede más y finalmente muere. El neutrófilo sigue siendo útil incluso cuando no puede fagocitar más, porque este va a tomar una decisión bien interesante una vez acaba su capacidad fagocítica. En vez de coger los microorganismos, introducirlos al citosol para destruirlos con el contenido de los gránulos lisosomales, lo que va a hacer el neutrófilo es prepararse para liberar todos los gránulos lisosomales, incluido radicales libres de oxígeno y todas las enzimas tipo catepsina y hidrolasas que tiene en sus vesículas, y simplemente liberarlas al intersticio para destruir cada microorganismo que se le aproxime. Ese proceso que es cebado por el estallido respiratorio es bien importante para nosotros porque un solo neutrófilo, con ese estallido que puede lograr de sí mismo haciendo necrosis, puede destruir más microorganismos que los que podría destruir fagocitando. Es decir, el neutrófilo se suicida
para destruir la mayor parte de microorganismos que pueda llevarse consigo. La verdad es que estas enzimas también pueden destruir el tejido donde está ocurriendo el combate. Entonces, las enzimas se liberan, se destruye el neutrófilo, destruye bacterias y las células que estaban en el tejido propio, que estaba siendo víctima de la infección. Toda esa vaina se destruye y lo que me queda es un material pastoso, amarillento, de un pH ácido y una alta concentración de proteínas, que nosotros coloquialmente llamamos pus, o material purulento. Entonces, cada vez que usted ve pus en un granito, en una herida cualquiera, haga un minuto de silencio por los neutrófilos que tomaron la decisión final para protegerle a usted de esa infección. El estallido respiratorio en los neutrófilos. Bien abundantes los neutrófilos, los más abundantes, neutropenia, neutrofilia, y combaten bacterias y virus. El siguiente granulocito son los eosinófilos. Los eosinófilos tienen una participación, digamos, tímida en los procesos alérgicos. Están relacionados con alergias de tipo hipersensibilidad tipo 4 especialmente, pero su principal función es actuar como células de defensa frente a parásitos. Macro, microparásitos, endo y exoparásitos son atacados por los eosinófilos. Sus gránulos, de hecho, contienen neurotoxinas que son capaces de alterar el funcionamiento de cualquier hematófago que se plante en la superficie de nuestro cuerpo. Es decir, si un niño, por ejemplo, tiene piojos, pediculus capitis, y tiene muchos piojos que se están alimentando de la sangre de su cuero cabelludo, si usted hace una biopsia de ese cuero cabelludo y la mira al microscopio, con la atención adecuada se dará cuenta que los eosinófilos están muy pegados ahí a los capilares asociados al cuero cabelludo, tratando de inyectarles estas neurotoxinas a los parásitos que nos están picando. Se relacionan con los procesos alérgicos porque la comezón en la piel suele reclutarlos. Sin embargo, de la misma manera, se elevan cuando tenemos parásitos sanguíneos, como por ejemplo la malaria, todo el género Plasmodium vivax en su especie, o malaria en su especie, o falciparum, son capaces de incrementar porque las células, son capaces de incrementar los eosinófilos porque las células que nos defienden frente a parásitos son estas. También los parásitos intestinales, uncinarias, ascaris lumbricoides, oxiuros, todos los parásitos intestinales producen una elevación del conteo de los eosinófilos. Elevación del conteo de los eosinófilos. Los eosinófilos no son muy abundantes en la sangre. Los eosinófilos suelen estar entre un 2 a un 6% del total de leucocitos en sangre. No son los más abundantes, pero son importantes en la defensa contra parásitos. El tercer tipo de polimorfo nuclear granulocito son los basófilos. Los basófilos tienen unos gránulos muy ácidos y esos gránulos están relacionados esencialmente con la respuesta tisular frente a la infección y la inflamación, y por tanto son las células principales en los procesos alérgicos de la sangre. Los basófilos son los análogos sanguíneos de las células cebadas, los mastocitos en el tejido periférico. Contienen una gran cantidad de sustancias vasoactivas como la histamina, que pueden afectar el flujo sanguíneo y la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Los basófilos son los leucocitos más escasos en la sangre y suelen ser menos del 1% en un frotis de sangre periférica. Es decir, usted en un frote de sangre periférica puede contar millones de eritrocitos y encontrarse 0 basófilos y eso no ser anormal. Entonces recuerden, para eosinófilos los términos son eosinopenia, eosinofilia. Y para basófilos, solo basofilia, porque no encontrarse ninguno en el frotis de sangre periférica no es un hallazgo anormal. Entonces no tenemos basopenia, pero sí existe basofilia. No son más del 1% de los leucocitos circulantes. Entonces, repito, para los granulocitos, neutrófilos, 60-70%, para abajo eosinopenia, perdón, para abajo neutropenia, para arriba neutrofilia. Responden a bacterias y virus. Eosinófilos, respuesta frente a parásitos, del 2 al 6%. Eosinopenia, eosinofilia. Basófilos,
menos del 1%, respuesta alérgica, basofilia si están en una concentración mayor al 1% de todos los leucocitos. Luego siguen los monocitos, que son como el 8 al 10, bueno, estos son ya agranulocitos, son células más grandes, son células migrantes del sistema inmune a través de la sangre y son la fase precursora de los macrófagos tisulares. Sin importar si van a especializarse al hígado como células de Kupfer o la piel como células de Langerhans o como los macrófagos alveolares pulmonares o los osteoclastos en el hueso, los monocitos viajan como esos precursores en sangre que luego darán origen a los macrófagos especializados o no especializados en los tejidos. Son entre el 8 al 10% de todos los leucocitos y son fagocitos de primera línea, pero además son células presentadoras de antígeno profesional. Es decir, mientras que un neutrófilo ingiere un microorganismo y lo destruye y no hace nada con eso, el macrófago es capaz de capturar un microorganismo en un fagosoma, pegarle un lisosoma, convertirlo en fagolisosoma para destruir el microorganismo. Y es capaz de tomar fragmentos de ese microorganismo destruido y montarlo en una proteína especial que es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y con este pedacito del microorganismo es capaz de estimular a los linfocitos para que luego maduren y produzcan anticuerpos específicos contra el microorganismo que se destruyeron. Es decir, el macrófago es fagocito de primera línea y va a destruir lo que se meta, pero puede llevarle las pistas necesarias a las células linfoides para que produzcan los anticuerpos para acabar finalmente con la infección. Estas son células muy importantes para nosotros porque pueden fagocitar casi cualquier microorganismo que entra a nuestro cuerpo. La monocitopenia y la monocitosis pueden ocurrir cuando hay infecciones por bacterias, por virus y por hongos, cosa que no respondía a nosotros leucocitos. Los monocitos responden a bacterias, virus y hongos. Hay algunas enfermedades micóticas que cursan con monocitosis. Sin embargo, recuerden que monocito es a macrófago, como estudiante de medicina es a médico. Se parece mucho, pero no tiene todavía todas sus funciones. Me interesa mucho que recuerden, especialmente cuando estén en inmunología, que los monocitos macrófagos, ese complejo son células presentadoras de antígeno profesional porque pueden exteriorizar la proteína complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Luego los linfocitos los tenemos en 3 tipos en el cuerpo y 2 tipos en la sangre. Los 3 tipos son los NK, B y T, NK siendo natural killer de los tejidos, y los sanguíneos B y T. Se llaman así por los sitios donde maduran, que son los B en la bursa de Fabrizio de las aves, una glándula asociada al sistema inmune que está pegada a la cloaca de algunas aves, pero en nosotros maduran en la médula ósea, los linfocitos B. Médula ósea, los linfocitos maduran en los B maduran en la médula ósea. Luego migran al tejido linfoide, especialmente ganglios y vasos linfáticos. Y los linfocitos T o timo dependiente porque maduran en esa glándula mediastínica que es el timo y que tienen funciones diferentes. Los linfocitos T pueden ser colaboradores si tienen un marcador de diferenciación por clúster que es CD4, o pueden ser citotóxicos, es decir, destruir directamente microorganismos, células invasoras y células tumorales si tienen el marcador de diferenciación por clúster CD8. Los linfocitos B son importantes porque pueden madurar a plasmocito. ¿Se acuerdan que les dije que el macrófago es una célula presentadora de antígeno profesional? Cuando el macrófago puede estimular al complejo linfocito T, linfocito B y decirle, hey, este pedacito de microorganismo que capturé puede ser el punto débil, vamos a producir anticuerpos, proteínas que se le peguen a ese punto débil del microorganismo, el linfocito B no puede hacerlo. El linfocito B lo que puede hacer es una respuesta de expansión clonal, producir muchas células hijas, porque este linfocito es el capaz de producir anticuerpos, tiene los genes para poder producir los anticuerpos. Entonces él se divide muchas veces y la mitad de sus hijos se vuelven linfocitos B de memoria, que van a quedarse ahí para producir anticuerpos si el microorganismo regresa después. Y la otra mitad se convierten en plasmocitos, que son células
a diferencia de lo que vemos en la diapositiva, que vemos los linfocitos, unas células con un núcleo central muy denso y muy poquito citoplasma, los plasmocitos son células que parecen un huevo frito, tienen una gran cantidad de citoplasma, un retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi prominentes y muchos polirribosomas para la síntesis de anticuerpos. Además tienen un núcleo que es periférico y que tiene abundante eucromatina, producto de la transcripción de genes para la producción de esos anticuerpos. Entonces el plasmocito, que es la forma madura y activa del linfocito B, empieza a producir una gran cantidad de anticuerpos que pasan de la linfa a la sangre y ahí tendrán su función de opsonizar, es decir, revestir a los microorganismos para que sea más fácil fagocitarlos, precipitar el complemento en el caso de la IgG y llenar las secreciones de esos anticuerpos para que el microorganismo no se contagie a nuestros semejantes y además se evite su entrada a través de este mecanismo. Con eso haríamos un repaso general de lo que son los leucocitos presentes en la sangre. Luego nos corresponde ver un cuadro hemático para ver cómo están distribuidos esos leucocitos en sangre. Ya miramos unos porcentajes, pero ahora me interesa verlo en el cuadro hemático. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? No, profe. Bueno. Profe, una pregunta. Cuadro hemático. Señor. ¿Por qué la respuesta alta de neutrófilos puede indicar estrés? Es que estuve leyendo y pues me decían que era por el sistema nervioso central, pero no entendí muy bien. No, eso que usted dice no tiene sentido. Necesito que o lo lea el artículo y me diga qué fue lo que leyó, pero decir que tener leucocitosis produce estrés, ¿es lo que me está diciendo? Pues es que eso fue más o menos lo que entendí del artículo que leí. No. Lea bien literal lo que dice ahí y me Ok, pregunta porque sinceramente no le veo relación. De hecho, ok. cuando lo que pasa es que hay que diferenciar los estímulos estresantes del estrés, que es la respuesta fisiológica, y ahí toca diferenciar estrés agudo y estrés crónico. Porque, por ejemplo, si a usted le sale un perro y el perro está a punto de morderlo, el sistema nervioso central en una glándula que se llama hipotálamo libera una hormona que se llama CRH. Y esta hormona, CRH, estimula la adenohipófisis a producir ACTH. La ACTH viaja por sangre y le dice a una capa de la corteza suprarrenal, que es la capa fasciculada que libere grandes cantidades de un esteroide derivado de la corteza suprarrenal que se llama cortisol. Y el cortisol suele deprimir la función de todos los leucocitos, menos la de los neutrófilos. En un estímulo de cortisol importante, se producen una gran cantidad de neutrófilos, se liberan a la sangre y se van a los tejidos, porque evolutivamente lo que viene después de que yo veo al perro es una mordedura. Y si yo no tengo muchos neutrófilos después de la mordedura, me voy a infectar. Entonces, evolutivamente tenemos una relación entre la función de los neutrófilos y la liberación de cortisol, porque es un evento agudo, porque el perro me va a morder. Pero imagínense que el estrés no viene de que un perro me esté mordiendo, sino el estrés viene de que tengo un examen en 20 días y no he estudiado nada, y todos los días digo que voy a estudiar y no estudio, y llega el día del examen, y yo llevo 20 días a punta de cortisol, y todos los leucocitos funcionando menos y los neutrófilos altos, y de pronto empiezo a ver que me da como más acné, como que es más fácil que me dé gripa, a los que son sensibles del intestino les puede dar diarrea, y resulta que usted disminuyó la defensa que usted tiene frente a algunos microorganismos por preferir la respuesta de los neutrófilos. Es decir, estar estresado por un agente estresor agudo es diferente a estar estresado por un agente estresor crónico, y eso va a producir una liberación de hormonas diferentes que tendrá un efecto diferente sobre la concentración de leucocitos. Entonces es muy difícil para mí contestar su pregunta, a no ser que me la haga más precisa. Me diga, no, profe, es estrés agudo en un adulto varón sano que va a sufrir un evento, un procedimiento quirúrgico. Ahí le puedo hablar con claridad. Pero si me habla solamente de leucocitos y solamente de estrés, ese mundo es muy complejo como para responderle en una sola
en una sola pregunta. Ok, Listo, profe. mijo, repase el artículo y Gracias. luego nos cuenta a ver qué aprendemos todos de ahí. Vale. Bueno, Gracias, profe. acá tenemos el conteo de leucocitos. Conteo de leucocitos. ¿Cuánto dijimos que es normal para el conteo de leucocitos? 4.000 a 10.000. ¿Cómo me lo explica el cuadremático? El cuadremático me dice un número entero con decimal multiplicado por 10 a la Profe, qué 3. pena. Señor, Es que no se ve tu pantalla. O yo no la veo, no sé. está muy raro. Se está demorando bastante en compartir. Porque de hecho empecé a compartir desde que me hicieron la pregunta. Entonces no sé por qué se está demorando tanto en compartir. Esperemos un ratico a ver cuándo se proyecte. Me avisan, por favor. Ya, Listo, ahora profe. sí. Ya, ¿Se profe. ve? Ah, listo, listo, listo. Bueno. Entonces, la idea es que yo tengo un conteo de leucocitos y ese conteo de leucocitos va a estar expresado en el cuadremático como un decimal, perdón, como un número entero con un decimal eh, multiplicado por 10 a la 3, es decir, los leucocitos los contamos por miles. Entonces, esta persona tendría 5.200 leucocitos por microlitro. ¿Eso es normal o anormal? Asumiendo que es un adulto varón sano. Normal. Uno asume normal. Entonces no hay leucocitosis, no hay leucopenia. Luego vamos a tener dos tipos, y esto es bien importante que me presten atención en este momento, vamos a tener dos tipos de conteo para los glóbulos blancos en eh, en un reporte de cuadremático. Esto va a ser los, por ejemplo, los neutrófilos en porcentaje y los neutrófilos en conteo absoluto. Esto me permite saber cuándo ciertos números son patológicos y cuándo no lo son. Entonces, si yo tengo 55.8% de neutrófilos, está bajito, pero muy cerca a lo normal. Los linfocitos son del 25 al 35%, tal vez no lo mencionamos. Su disminución se llama linfopenia, su exceso se llama linfocitosis. Y las linfocitosis correlacionan típicamente con enfermedades virales o neoplasias del sistema linfoide. Monocitos 7.6, eosinófilos 4.8, basófilos 1.7, y ellos me van a entregar un porcentaje. Obviamente esta vaina tiene que sumar 100. Y luego me van a entregar una distribución en números totales que me tiene que dar sumado este número total que está aquí arriba. Cuando yo estoy viendo la distribución de los glóbulos blancos, me estoy dando cuenta que por volumen y número de los leucocitos uno puede empezar a separarlos, es decir, aparece un dispersograma de dónde están los eosinófilos, dónde están los neutrófilos, dónde están los monocitos, dónde están los linfocitos y dónde están las células intermedias, que no pueden ser clasificadas. Cuando en ese histograma empiezan a aparecer muchos puntitos aquí, pues acá obviamente no me va a dar 100%, porque hay células que yo no puedo distinguir de las otras. Leucocitos muy grandes van a representar, por ejemplo, los monocitos, linfocitos más pequeños, y cuando ya son muy chiquitos, entran en esas células intermedias que yo no sé específicamente qué son. Entonces es bien importante también mirar el dispersograma de los leucocitos cuando estoy haciendo el conteo diferencial. Entonces, hagamos un ejercicio. Yo qué sé. ¿Leandro finalmente entró a clase o no entró? Sí, profe, acá estoy. Buen día. ¿Qué, Leandro? ¿Desde dónde? No, espera. Voy a suspender la grabación aquí para que no queden sus respuestas grabadas.